día. Conoce, Señor, la necesidad, conoce, Señor, la fortaleza que necesitamos día a día para convivir en este mundo, Padre, pero gracias porque un día te entregaste por completo, gracias porque derramaste hasta la última gota de sangre, Señor, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Gracias porque hoy podemos disfrutar de ser hijos tuyos, podemos disfrutar de la comunión, podemos disfrutar, Señor, de tu presencia en este lugar, Padre. Gracias por ese amor infinito, gracias porque sabemos que tu mirada puesta en nosotros, Señor, es lo que nos llena de paz, Padre. Gracias porque ahora vamos a poder escuchar de tu palabra, te pedimos que bendigas a Kevin en lo que tú le has puesto en la intimidad, para que, Señor, con palabras sencillas podamos entender lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad que tenemos, Padre. Gracias por tu amor infinito, gracias por estar en nuestros corazones, Padre, y gracias porque hoy vamos a tener la posibilidad nuevamente de escucharte en este lugar, Padre. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Y bueno, Kevin. Buenas noches. Bueno, veo que somos bastantes, así que se me tiró abajo la dinámica que iba a hacer. Si no, vamos a estar mucho tiempo. Espero que hayan traído lapiceras. Si no, cualquier cosa pueden anotar en el celular. No hay ningún problema. Si me pueden traer... Dani, ¿me puedes traer un vasito con agua, por favor? Bueno, si pueden anotar con el celular, no hay ningún problema. Tenía pensado, y es muy necesario, de que anoten unas preguntas que les voy a ir dando y que las respondan. Va a ser todo al principio de la predicación. Y quiero que las tengan muy presentes porque al final va a ser muy importante y quiero que las recuerden. Primero que nada, tenemos que entender y conocer que toda experiencia de conversión que hemos tenido, todos los que estamos acá, es muy distinta a la que tenemos con la persona al lado. Cada uno conoció al Señor de una forma muy distinta a todos los demás, ya sea en tiempo, momento y lugar. En ninguno fue igual. Pero hay una cosa que se conecta y que nos conecta a todos, y es el Señor haciéndose en manifiesto en nuestras vidas. No importa el momento, ya si conociste al Señor de pequeño, como si lo hayas conocido ya de grande. Gracias. Y la pregunta que les quería hacer, que quiero que anoten y tengan muy presente, ¿cómo fue que conocieron al Señor? ¿Cómo fue que llegaron a sus pies? ¿En qué circunstancia? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que hizo que corran a sus brazos y caigan a sus pies? Como dije, en nadie fue igual, pero todo se conecta, todo tiene un propósito. Y hay algo que se nos presenta cuando conocemos al Señor. Se nos presenta una decisión, la cual tiene solo dos caminos. Una, correr a los pies del Señor y entregar tu vida a Él, invitarlo a vivir en tu corazón, o continuar tu vida en pecado y seguir cumpliendo los deseos de nuestras propias concupiscencias. Y la pregunta que quiero que todos se hagan y respondan, ¿dónde creen que estarían hoy si no hubiesen conocido al Señor? A lo mejor veo que hay caras nuevas, espero que este mensaje les toque en el corazón en lo más profundo. A lo mejor esta va a ser la primera experiencia que tengas con el Señor. Esperemos que sí. ¿Ya lo notaron? Como dijimos, el Señor se nos presenta de maneras distintas a todos. Y esto es con un propósito, no es por pura casualidad. Y quiero que se pregunten, ¿cuál es el propósito que creen que tiene el Señor para sus vidas? Todo lo que vivimos, la forma en que lo conocimos, la forma en la que se nos presentó y la forma en que nos rendimos a sus pies. Todo tiene un propósito. Y les voy a agregar una pregunta plus. ¿Qué sentiste luego de conocer al Señor, de entregar tu vida a Él? ¿A qué te incentivó? ¿Qué cambió en tu vida?
Ya todos han anotado. A lo mejor algunos ya tienen las respuestas así enseguida. Y bueno, como se me rompió la dinámica que iba a hacer, porque somos muchos, quiero invitar a 2 personas a que pasen al frente y respondan. La respuesta de qué propósito tienes, a lo mejor no todos lo conocemos, a lo mejor no todos lo tenemos bien claro, así que esa si quieren la pueden dejar para ustedes, no hay ningún problema. Pero quiero que cuenten cómo conocieron al Señor y dónde creen que estarían hoy sin el Señor. Todo tuvo un propósito. Así que, ¿quién quiere ser el primer voluntario? Dani quiere ser voluntario. Vamos, vamos. ¿Nadie? Estamos flojitos. Ahí viene el Dani. Si puede ser una mujer después, pasa acá al frente. Dani, pasa acá al frente. ¿Cómo fue que conociste al Señor? ¿Cuándo fue que...? Dale. Bueno, ¿cómo fue que conociste al Señor? ¿Cuál fue la experiencia que viviste que te llevó a rendirte a los pies del Señor? Bueno, eh, a mí me pasa seguido, como he escuchado a varios hermanos decir que de chiquitito uno es cristiano y sabe de Dios y ora inconscientemente y cree en Dios. Yo creo que siempre fue así en mi vida. Hubo una creencia de chico, creí en Dios, acepté a Dios de chiquitito también, en la escuelita dominical 100 veces, 200 en mi casa por miedo, pero en ese proceso yo creo que me comprometí con Dios alrededor de los 14 años más o menos, que fue cuando entendí realmente el compromiso que tenía que tener con Dios y quién era Dios y que tenía que tener temor a Dios. Tenía que ser consciente de que Él tiene un... Eso fue a los 14 años, me acuerdo, en una plaza que estaba como medio incrédulo y le perdón por mis pecados, oré y le pedí a Dios que me ponga una persona para que le predique en medio de la plaza. Que me ponga una persona para predicarle, a ver si era tan real. Termino de orar y viene justamente un abuelito a preguntarme si estaba orando. Y le dije que sí. Y me pregunta, ¿por qué siendo tan joven orás? Me dice, los chicos de tu edad no están haciendo eso. Y ahí fue cuando él era ateo, le pude hablar de Dios y compartirle de Dios. Así que, bueno, yo creo que de chiquitito siempre, pero un compromiso después de los 14, un compromiso serio con Dios. Segunda persona, segundo voluntario, si puede ser una mujer, mejor. Vale. Adelante. Bueno, la pregunta, ¿cómo fue que conociste al Señor? ¿En qué circunstancias y a qué te llevó? Bueno, así. No conocí al Señor de chica. Sí. Si no hablo fuerte, yo no tengo... Hola. ¿Cómo? Si no hablo fuerte, no tengo dramas. Bueno, yo particularmente de chica nadie me habló ni me inculcó de Dios ni de la palabra. Pero bueno, en mi adolescencia tengo mi cuñada, igual mi familia, mis hermanos también en un momento de desamparo por problemas familiares recurrieron a iglesias, así que siempre escuchaba o preguntaba, pero por curiosidad, pero nunca lleno. Las personas que me rodeaban, por eso quería hacer eso, las personas que me rodeaban lo veían como algo malo, entonces sí recuerdo que 1 o 2 veces mentí para acercarme a una iglesia, o sea, dije que estaba en un lugar y fui a una iglesia,
Pero lo que me llevó a el hecho que pasó, que hizo que termine donde estoy, fue haber tomado una decisión en mi vida y donde por esa decisión todos me dejaron sola, nadie me apoyó, nadie me acompañó y bueno, el momento fue cuando por ahí me senté en la cama en desconsolación a decir que no podía más y bueno, y ahí fue donde, tengo calor de los nervios, fue donde ahí tomé la iniciativa y bueno, y desde ahí a mi ritmo y a mis pasos, con acercamiento y alejamiento, me fui conociendo y asesorando. Muy pocas veces me he acercado a iglesias, pero bueno, yo creo que por ahí uso mucho como referente a Dante y bueno, y todas sus predicaciones me las sé de todos los domingos, así que bueno, eso es mi anécdota. Muchísimas gracias. Un aplauso. Bueno, perfecto. Los dos ejemplos que tuvimos fueron excelentes. Bien al pelo. Tenemos a alguien que conoció al Señor y se le instruyó en los caminos del Señor desde muy pequeño, pero tomó la verdadera decisión de seguir al Señor, entendió quién era realmente el Señor a una edad ya más avanzada, y tenemos una persona que conoció al Señor, escuchó al Señor recién cuando era más grande. Son unos ejemplos bastante buenos, uno muy distinto al otro. Y con esto quería decirles, aquello que nos llevó a sus pies fue muy necesario, la circunstancia en cada uno fue distinta y tiene un propósito. Y esa circunstancia hizo que corramos a sus pies, fue necesaria para que entendamos bien quién es Dios, quién es Él. Y cuando nos entregamos en obediencia a Dios, todo cambia. Vayamos a 2 Corintios 3, 16 y 17. La palabra dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando conocemos al Señor, todo cambia. Y el velo es quitado de nuestros ojos y podemos ver bien, además de quién es el Señor, comenzamos a ver al Señor en todo y en todas partes. No importa si conociste al Señor desde muy pequeño o si viviste tu vida en pecado, una vez que el velo es quitado de tus ojos, comenzás a ver al Señor cómo te cuidó y te estuvo llamando en tu vida en pecado ya conociéndolo. Y empiezan a unirse todos los cabos y cómo llegaste a conocerlo. E incluso lo comenzás a ver aún más en tu vida nueva como criatura, como hijo de Dios. Aún más lo ves ayudándote. Una vez que comenzamos el camino como criaturas de Dios, como hijos de luz, como hijos de Dios, comenzamos el camino del cristiano, el cual nos acerca cada vez más al propósito supremo que tiene Dios para nuestras vidas. Como hijos de Dios, entra en nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu de Dios? Es Dios hablándonos y entra en nosotros para santificación nuestra. Y todo para guiarnos y llevarnos al propósito que el Señor tiene para nuestras vidas. Y ese propósito es vivir una vida en presencia de Dios, entregados a Dios. Y para cumplir con ese propósito, el Señor va a empezar a prepararnos, a enseñarnos. No es que nos convertimos y nos quedamos ahí. Quiero que vayamos a Timoteo, 2 de Timoteo 3, 14 y 17. Para entrar en contexto, Timoteo era un joven, como nosotros, como todos los que estamos aquí, que conocía muy bien la palabra de Dios. Era un joven que estudió la palabra de Dios desde muy pequeño. Y vamos a leer 2 Timoteo 3, 14 y 17. Estas palabras se las dice Pablo a él para animarlo.
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las santas escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16 y 17, vamos a leerlo, es muy importante, son dos pasajes muy lindos y que tienen bastante peso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y esto es muy importante, a fin de que el hombre de Dios, nosotros, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y no nos vamos a centrar en quién era Timoteo, su vida. Vamos a agarrar un punto muy importante que hace que Timoteo sea Timoteo. Él estudiaba las Escrituras. Él fue desde muy pequeño instruido en la palabra de Dios, en las Escrituras. Pero sin duda hubo un momento en el que él tuvo que tomar la decisión de seguir estudiando las Escrituras. No es que estaba a punta de pistola como estudiarlas. No, él tomó la decisión de seguir estudiando porque conocía el propósito de Dios para su vida. Y como dije, no nos vamos a centrar en su vida y quién era Timoteo, sino en un punto muy importante, que es el estudio de las Escrituras. Es muy importante, el Señor nos entregó la palabra, el Señor nos entregó la palabra como un manual del cristiano. Nos entregó la palabra para caminar como hijos suyos. Y va más allá la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como dice el 16, es inspirada por Dios. Incluso va aún más allá. Es inspirada por Dios y es inspirada sobre Dios. Al estudiar la palabra, no solo es un manual del cristiano para cómo comportarnos, sino que conocemos cada vez más a Dios. Sabemos quién es Dios. Estudiamos todo acerca de Él. Y nos enseña cómo quiere que Dios caminemos, como Jesús caminó aquí. El mayor ejemplo que tenemos. Por ende, es muy importante estudiar las Escrituras, porque nos va a ser de ayuda para el paso siguiente que vamos a tratar. Y quiero que estén muy atentos porque todo se va a ir conectando. Cada cosa que vamos a ir hablando tiene un propósito. Y ese propósito fue diseñado y preparado por Dios para nosotros. Ese punto es el tiempo de pruebas. Luego de estudiar las Escrituras, de aprender de Dios, de estudiar, aprender y conocer a Dios, todo eso se va a poner a prueba en un momento. Cada uno de nosotros, todos, el que tenés al lado, tus conocidos, tus líderes, todos, así como conocieron a Dios de distinta manera, tienen luchas y debilidades distintas. Nadie tiene una igual. Y si por ahí se asemejan, no somos probados de la misma manera. Yo puedo tener una dificultad que me duele y me cuesta muchísimo y a ustedes les puede resultar súper fácil de superar y viceversa. Y adivinen qué, vamos a ser probados en eso. Y va a aparecer alguien que nos va a atacar y nos va a querer tirar abajo y destruirnos, atacando ese lugar más débil que tenemos. Ese es el enemigo, el diablo. Como dije, cada uno tiene luchas distintas. Y el enemigo se va a aprovechar de esas luchas y esas debilidades. Y adivinen, esas debilidades son donde más nos cuesta poner al Señor. El Señor no es que nos pone en tentación, no, el Señor no nos puede poner en tentación, no nos puede tentar a pecar, porque el Señor es sumamente perfecto, sumamente justo. Él es el bien puro. No puede conocer el pecado, no puede pecar, no porque no pueda, sino porque Él es justo y el pecado es injusticia. Él lo aborrece. Él no nos puede tentar, el que nos tienta es el enemigo, el diablo. Somos muy rápidos para quejarnos. Y esto es una de las cosas, Señor, ¿por qué permites que yo sea tentado? Pero en realidad el que nos tienta es el enemigo, en base a nuestras debilidades, donde más nos cuesta poner al Señor. 1 Pedro 5:8, ¿quién se lo sabe de memoria? Como león rugiente, el enemigo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él va a estar acechando constantemente, viendo dónde fallás. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, hoy no leí la Biblia. Bueno, ahí aparece el enemigo. Es algo muy sencillo, pero tiene mucho peso.
Bueno, no leyó la Biblia, vamos a hacer que se ponga a ver Instagram, una cosa que hacemos todos, a ver Reels. Y vamos a contaminar y llenar su cabeza con videos de memes, con un lenguaje que no es correcto, que no edifica. O por ahí nos aparecen imágenes, varones de mujeres, chicas de hombres, y el enemigo nos va a ir contaminando con eso. Hoy no oró. Bueno, vamos a hacer que se pelee con un compañero de la facultad o alguien del trabajo y así impedir de que oren todo el día porque va a estar malhumorado, va a estar refunfuñando. Así trabaja el enemigo. O a lo mejor nos fuimos a la iglesia. Bueno, vamos a hacer que los amigos lo inviten a salir y así lo vamos a ir llevando al boliche o a ponerlo en un lugar donde un hijo de Dios no debe estar. Así trabaja el enemigo. Está como león rugiente, buscando a quién devorar. Y como dije, somos muy rápidos para quejarnos, ¿o no? Todo el tiempo nos pasa algo, decimos, Señor, ¿por qué? Y nos cuesta ver lo que el Señor ve, porque estamos acostumbrados a ver lo que solo nosotros vemos, lo que tenemos enfrente, y no buscamos la presencia del Señor. Y siempre nos quejamos, Señor, ¿por qué la persona que tengo al lado no sufre como yo sufro o no tiene las mismas tentaciones que yo? Y déjame decirte una cosa, les vengo diciendo todo el tiempo que ninguno es igual acá. Cada uno tiene luchas y debilidades distintas. Y a lo mejor el que tenés al lado no está siendo tentado en lo que vos sí, pero el enemigo lo está atacando por otro lado que vos no ves. Todos somos atacados, todos estamos en tiempo de prueba. O si no, la típica, Señor, se supone que sos amor, que me vas a cuidar, que no vas a permitir que yo sea herido. ¿Por qué, Señor? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué permitís y me entregás a la tentación? Déjame decirte una cosa, el Señor no te está entregando a la tentación. Vos no caes directamente en la tentación. El Señor está ahí y nos lo demuestra. ¿Saben de qué manera? Dándonos un segundo camino para tomar, una segunda opción. Cuando somos tentados, hay un momento muy importante en el cual se nos presentan dos opciones. Una, pecar, ceder ante la tentación, ir por el camino que el enemigo quiere, por el camino que el enemigo quiere que vayamos, o la opción que nos da el Señor, correr a sus brazos, buscar su presencia, buscar fuerzas en Él, dejar que Él se encargue de todo. El Señor ahí nos demuestra que está dándonos esa segunda opción. Y déjame decirte una cosa, ahora vamos a decir, ¿y dónde está la prueba? ¿Qué, la tentación es la prueba? No, la tentación no es la prueba. La prueba es la decisión que tomamos en base a la tentación, enfrente a esa tentación. Y en la palabra, como les vengo diciendo, está todo, está la respuesta. Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia. Santiago 4:7, resistid al enemigo y él huirá de vosotros. No tenemos excusa. Si estudiamos la palabra, tenemos las respuestas, la opción correcta, la salida. Si no, tenemos varios hombres grandes en la fe. José, ¿qué hizo? Huyó de la tentación. Tuvo la opción de pecar, sí, pero huyó, decidió huir. Moisés tranquilamente se podría haber quedado en el desierto. Bueno, pasaron un par de cositas ahí, pero escuchó el llamado del Señor y fue el líder y guía de su pueblo, de Israel. ¿Ven cómo la mejor opción es el Señor? Después José, por haber huido de la tentación, el único que estaba por encima de él, que tenía más poder que él, en el mundo, hablando, era el faraón. Fue recompensado. Y eso nos lleva a la tercera fase, la recompensa. Santiago 1:12, vayamos a ese capítulo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida es una recompensa que vamos a recibir el día que estemos en su gloria. Pero eso no significa que no vamos a ser recompensados acá. El tema es que la recompensa se ha desvirtuado, o por ahí las personas no se han preocupado por estudiar bien qué es las recompensas de Dios,
y se han desviado de lo que el Señor nos quiso decir. No significa de que no vamos a ser recompensados a lo mejor materialmente. Si el Señor ve de que puede darte más, lo va a hacer. Ahora, si darte dinero, darte bienes o algo, te va a llevar a perder tu alma, no lo va a hacer. Y la recompensa, una vez vencida la prueba, la podemos ver muy claramente. Por ejemplo, bueno, si no son las cosas materiales o cosas de este mundo, ¿qué es? Va más allá, va en cuanto a edificación y crecimiento de uno, de su espíritu. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Nuestra fe aumenta, nuestra fe en Dios aumenta, nuestra sabiduría aumenta, porque esa sabiduría viene de Dios. Nuestro entendimiento y conocimiento de Dios aumenta. ¿Por qué? Porque para vencer la prueba tenemos que estudiar las Escrituras. Y lo más lindo y lo más importante, nuestra confianza en Él crece. Ahí están las recompensas. Esas son las recompensas que nos da el Señor. Y adivinen que la próxima vez que nos enfrentemos lo mejor a la misma tentación, ya no va a ser igual que la primera. Ya no va a costar tanto. Y así sucesivamente. Y así van a ir apareciendo luchas, tentaciones, pruebas distintas una y otra vez, pero ya no va a ser distinto que antes. Vamos a estar más confiados en el Señor, vamos a haber saboreado la victoria y vamos a ver y sentir de... Y así es como aprendemos a buscar cada vez más al Señor. Y Él se perfecciona cada vez más en nosotros. 2 Corintios 12, 9 y 10. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo es eso? ¿Cómo somos fuertes cuando somos débiles? Bueno, déjenme decirles una cosa. Ser fuerte no significa que ya no vamos a tener tentaciones, pruebas, dificultades, no. Sino que cuando nos enfrentemos a una dificultad, a una prueba que nos supera, nosotros vamos a estar confiados. Vamos a enfrentarla confiados. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está depositada en alguien que es más fuerte que esa prueba que nos supera a nosotros. Nuestra confianza está puesta en alguien superior que va más allá. Y el Señor nos va a ayudar a superar todas estas cosas con su fuerza. No es que va a brotar fuerza nuestra, no, la fuerza va a venir de Él, porque confiamos en Él. Y eso es lo que busca el Señor, en lo que es las pruebas. Que confiemos en Él, que nuestra confianza en Él crezca cada vez más. Les voy a dar un ejemplo más claro. Filipenses 4:13, se lo deben saber de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Pero conocen el contexto de este versículo? Los voy a decir. Este versículo lo escribió Pablo, alentando a los filipenses. Y adivinen dónde lo escribió Pablo. Estaba preso en Roma. Y estuve buscando cómo eran las prisiones en Roma en ese tiempo y la prisión en la que estuvo Pablo. Se cree que es esa, pero igualmente todas las demás son iguales. Era un lugar en el subsuelo, oscuro, no me cabe duda que era helado, estaba lleno de ratas, de olores, no era sano ese lugar. Y estaba oscuro. El único lugar por donde entraba luz era una cosita así, que calculo que habrá usado esa luz para que puedan escribir las cartas y todo. Y no solo eso, peor aún, él estaba encarcelado, por ende tenía grilletes que seguramente estaban helados y le sacaban la piel y pesaban, porque no solo pesaban los grilletes, también pesaban las cadenas que tenía puestas. Y no me cabe duda de que cada guardia que pasaba, cada persona que pasaba por ahí, lo insultaba, lo maltrataba, sin duda lo escupían. Le habrán hecho de todo, porque adivinen, ser cristiano en ese tiempo en Roma no era muy agradable, que digamos, literalmente a las personas las colgaban e iluminaban en la noche las calles de Roma prendiéndolas fuego.
Y Pablo, sin embargo, estando ahí, escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y animaba a gente a mantenerse fuerte en Dios, confiado en Dios, estando en esa situación. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Él era fuerte a pesar de todo eso. Porque su fe, su confianza estaba puesta en alguien que era superior a todo. Y estaba confiado. ¿Por qué? Porque sabía el propósito que Dios tenía para su vida. Y sin duda que lo cumplió. Podemos leer: he peleado la buena batalla. Palabras de Pablo: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Él estaba confiado completamente en el Señor y conocía de que todo eso que él fue viviendo y pasando formaba parte de un propósito. Y déjenme decirles una cosa: todos los que estamos acá hemos vivido cosas distintas. Algunos conocieron al Señor de muy pequeños y han permanecido en el Señor desde muy pequeños. Y es hermoso. Pero así hubieron personas que conocimos al Señor y sin embargo lo conocimos más adelante, en una edad más avanzada. O algunos lo conocieron literalmente al Señor, escucharon algo del Señor y se convirtieron ya siendo grandes. Y todo no fue casualidad. Ninguno de los que está acá está por casualidad. Todo tiene un propósito, todo está conectado. La forma en la que el Señor nos llevó a sus pies fue por algo. Y cuando lo conocemos, cuando tenemos nuestra confianza puesta en Él, podemos verlo. Yo puedo ver al Señor cómo me llamaba y me llamaba y me llamaba las veces que estuve en pecado. Y ahora entiendo por qué tuve que vivir todas esas cosas. Porque si yo no las hubiese vivido, yo jamás hubiese entendido la necesidad que tenía del Señor en mi vida. Ahora todas esas cosas me resultan vacías, inútiles, no las deseo. Sí, me tientan a veces porque hay cosas que he tenido que vivir, como así cada uno de nosotros somos tentados, pero mi confianza está puesta en el Señor. Y acá es donde radica el propósito. Si se van fijando, todo se va conectando. Nada fue casualidad. Estudiar la palabra, conocer al Señor, nos lleva a querer más del Señor. ¿De qué forma podemos recibir más del Señor? Estudiando su palabra. Al estudiar su palabra, el Señor nos pone en tiempos de pruebas. ¿Para qué? Para fortalecer eso que aprendimos y fortalecer nuestra fe luego de superar las pruebas. La recompensa. Todo termina ¿en qué? En que nuestra confianza en el Señor aumenta cada vez más y deseamos cada vez más. Y ese es el propósito del Señor en nuestras vidas. Que vivamos una vida en presencia de Dios. Y cuando vivimos una vida en presencia de Dios, tenemos el deseo de entregar todo a Él. Estamos confiados en Él. Todo lo que vivimos, la forma y el tiempo en que le conocimos, tiene un propósito y es agradarle. Nuestro mayor deseo va a ser agradarle y servirle. No estamos por pura casualidad, hermanos. De hecho, el Señor tenía un plan para todos y cada uno de nosotros desde antes de que naciésemos, desde antes de que nos hayan planeado, o algunos no. Pero el Señor ya tenía todo planeado miles de años atrás, ya nos venía pensando, ya había formado un plan específico, que vivamos tales cosas, que crezcamos en tales cosas, que lo conozcamos de tal manera, en tales circunstancias, por algo. Todo tiene un propósito. Incluso nosotros somos una creación perfecta de Él. Ahora mismo, en cada uno de nosotros están ocurriendo miles de millones de procesos biológicos en el cual todo lo que es células, enzimas, ADN, procesamiento de energía, ATP, todo se tiene que hacer con un orden y todo lo va haciendo al unísono. Y de hecho, si algo falla, podemos caer muertos de acá y sin embargo no sucede. El Señor está hasta en eso. Somos su mayor creación. Y así como somos su mayor creación, tiene un plan perfecto creado para nosotros. Somos un diseño único ante los ojos del Señor. Y quería darle unos pasajes hermosos
Jeremías 1:5, los pueden anotar, en los cuales el Señor nos muestra desde que siempre ha estado con nosotros, desde que siempre ha pensado en nosotros, que siempre tuvo un propósito para nosotros. Todo lo que vivimos, todo lo que aprendimos, todo lo que pasamos tiene un propósito. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Esto lo dice el Señor. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Salmos 139, 13 al 16. Es hermoso. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y esto es hermoso. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Nada se escapa de las manos del Señor. Todo lo que nos sucede, todo tiene un propósito. Y es que vivamos en la presencia del Señor. Para cumplir con el gran propósito por el cual fuimos diseñados, tenemos 1, acercarnos más a Dios, que es conociéndole, estudiando las Escrituras. 2, confiar en Dios, eligiéndolo a Él por sobre todas las cosas como la mejor opción. Y 3, entregándonos a Dios. No hace falta explicarlo. Todos lo sentimos, todos lo vivimos. Y yo quería animarlos, hermanos, con un pasaje que es hermoso y que se le dio a Timoteo, ese joven que conocía el propósito de Dios para su vida. Y se lo dijo Pablo. Por lo cual, 2 Timoteo 1:6, y vamos a agregar el 7 porque el 7 es hermoso. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El propósito de Dios para nuestra vida es que vivamos en presencia de Él, que cada día deseemos estar más con Él, saber más de Él, disfrutar más de Él. Y eso, si cumplimos eso, van a hacer algo nosotros, que es desear agradarle y servirle y vivir una vida entregados a Él. Y es algo hermoso, porque después viene algo mejor, que es cuando estemos en su gloria, lo vamos a poder conocer, nuestra esperanza se convertirá en dicha, nuestra fe en realidad, vamos a tener al Señor ahí enfrente nuestro. Va a ser hermoso. Y todo tiene un propósito. Y debemos cumplirlo. Así que, hermanos, esto era más que nada un incentivo a desear el propósito del Señor para nuestras vidas, a vivir bajo su presencia y sobre todo estudiar las Escrituras y conocer cada vez más al Señor. Y eso era todo. Muchas gracias y espero que haya sido mucha bendición para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Kevin. Como empezamos y se van a dar cuenta los otros grupos, comenzamos a compartir un libro, se llama El Gran Tejedor, y hoy nos tocó el primer capítulo. Y habla esto de que compartió Kevin, de que Dios va obrando de diferentes maneras en cada uno de nosotros, pero todos tenemos un objetivo en común, ¿sí? Todos nos tenemos que acercar a Dios, vivir a Dios, y el Señor va a ir transformándonos en Cristo, ¿sí? Cada uno totalmente diferente del otro. Como escuchamos la experiencia, Dios no se muestra a todos de igual manera, todos diferentes, ¿sí? Pero si ponemos este grupo en perspectiva, cada uno de nosotros es una obra de Dios. Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros de diferentes formas. Nos rodeó de diferentes personas, nos puso en diferentes lugares, y Dios va a ir obrando. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará, ¿sí? Así que les hago una pregunta. ¿Lo vieron a Dios hoy? ¿Lo viste hoy en tu vida? ¿Lo pudiste experimentar? ¿Pudiste ver cómo Él contesta tus oraciones? ¿Cómo Él se hace presente? Es un desafío para cada uno de nosotros. Si no lo viste, te perdiste de mucho, porque Dios estuvo presente, ¿sí?
Eso es algo que tenemos que estar conscientes siempre. Dios está continuamente con nosotros. Está continuamente tratando de moldearnos, de llevarnos a Cristo. El mundo, por su parte, nos moldea al mundo, ¿sí? A la carne, a todo lo malo, a apartarnos de Dios. Pero la tarea de Dios, Él se comprometió con nosotros y está obrando para que nosotros lleguemos a la perfección, a ser como Cristo, ¿sí? Así que ese es el desafío de esta noche, ¿sí? Que puedas ver cómo Dios va obrando en tu vida. Vamos a terminar con una palabra de oración. No veo a ningún cocinero, así que todavía debe estar la comida preparándose. Le voy a pedir a Mati que nos dirija al Señor en oración y después vamos a preparar para comer.